Hola, 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 Dios te bendiga mucho. Yo estoy aquí hablándote. Estamos ya en Semana Santa y quería compartir con ustedes un tema un poquito, un tanto conflictivo. No quiero levantar ampollas como no es mi intención nunca, simplemente abordar un tema que a veces se evita, a veces no se toca, a veces algunas personas lo han pensado, otras personas simplemente lo dan por sentado y es precisamente la fecha de la muerte de Jesús. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús dice que, hablando de la profecía de Jonás, dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en las entrañas o en el corazón de la tierra, según la versión de la Biblia que estés usando. Ahora, esto entra en un conflicto y el conflicto del que estamos hablando es precisamente esto. No da la cuenta, no da la lista con el billete, como se dice en Cuba, en cuanto a los días y las noches. Según la tradición que heredamos o la tradición que mantienen la mayoría de las iglesias evangélicas, la Semana Santa se celebra de esta manera: el Domingo de Ramos, en la entrada triunfal en Jerusalén; el viernes, es decir, los puntos fijos son el Domingo de Ramos; el viernes es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario; el sábado es Jesús está de reposo, bueno, en descanso porque está muerto; y el domingo, domingo de resurrección. Ahora, cuando uno mira esta organización de la Semana Santa, no te da bien la lista, porque te das cuenta que sería viernes, sábado y domingo serían 3 días, y viernes en la noche, sábado en la noche serían 2 noches, serían 3 días y 2 noches. Por tanto, no entra o no cumple los parámetros que Jesús establece acerca de cómo sería su muerte, en qué circunstancias y todas esas cosas. Hay una solución muy interesante. Estuve investigando sobre este tema y me pareció encontrar una solución muy interesante de varias soluciones que hay. Creo que la más interesante es esta, y creo que me hace pensar un poquitico y analizar un poquitico cómo pudiera haber sido realmente este evento y en qué fecha, de qué día de la semana pudo haber muerto Jesús. Conocemos un punto fijo. El primer punto fijo que conocemos es la resurrección de Jesús. Los evangelios dicen de una manera u otra, las epístolas también lo dicen de una manera u otra, que el Hijo de Dios resucitó el primer día de la semana. Y ese primer día de la semana en el calendario judío es el domingo; el último día es el sábado, que es día de reposo. 6 días Dios hizo la tierra, y al sexto día, al séptimo día, perdón, Dios descansó, y por tanto ese es el Sabá, el día de reposo. Que Shabbat significa, o Sabá significa reposo, básicamente. Ahora, teniendo este domingo de resurrección, pudiéramos tratar de respetar los elementos proféticos que Jesús da y tratar de echar la cuenta hacia atrás. Y si le echamos para atrás esa cuenta, Jesús no debió haber muerto el viernes, sino debió haber muerto el jueves, y en ese sentido sí se cumplieron los 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cómo pudiéramos ver esto? Hay varios elementos que nos harían interpretar que cómo es posible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Jesús murió el día antes del día de reposo. Recuerden cuando José de Arimatea intercede ante Pilato. Ya Jesús está muerto en la cruz del Calvario, y José de Arimatea interviene, habla con Pilato y logra que se baje el cuerpo de Jesús, y junto con las mujeres llevan algunos ungüentos aromáticos, algunas especies, y lo llevan para prepararlo, pero no pueden hacer todo esto, es decir, hacen algo bien rapidito porque ya se acercaba el día de reposo. Lo lógico es pensar, bueno, si Jesús muere el día antes del día de reposo, entonces evidentemente tuvo que haber muerto el día viernes. Ahora, esta interpretación pasa por alto algo interesante. Jesús no solo muere el día antes del día de reposo, Jesús también muere el día de la Pascua. Y la Pascua se celebra según Levíticos capítulo 23, versículos 6 y 7. La Pascua se celebra el día 15 de Nisan. Perdón, el día 14 de Nisan se celebra la Pascua, y el día 15 es día de santa convocación, día de reposo, día de fiesta solemne. Ahora, estos días estaban fijados por el mes, el sábado estaba fijado por la semana. Con esto te quiero decir que no siempre el día 14 y el 15 de Nisan caían sábado o caían el mismo día, igual que pasa hoy en día. El calendario hebreo es un calendario lunar, como el calendario nuestro, que usamos un calendario que se rige por el sol. Y en este sentido pasa similar. Es decir, en nuestro calendario a veces mi cumpleaños cae el jueves, pero al otro año cae el viernes, y al otro año cae el sábado, y así va cambiando, porque la fecha del año se mantiene, pero los días van cambiando. Lo mismo pasa con el día 15 de Nisan.
Lo que había ordenado Moisés, inspirado por Dios y de parte de Dios, es que el día 15 de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, el día 14 de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, se celebraba la Pascua en honor al Cordero Pascual de allá de Egipto, de la última plaga de Egipto, la liberación, el inicio, el nacimiento de la nación de Israel, la redención de Dios por medio de este Cordero, y se celebraba la Pascua. Ahora, al día siguiente, cayera el día que cayera, no, si caía lunes igual se iba a hacer, si caía martes era igual, si caía viernes era igual. Ese día iba a ser día de reposo, fiesta solemne, santa, convocación, ningún trabajo se iba a hacer. Entonces, esta interpretación que estuve leyendo por ahí de algunas personas, lo que plantea es que el 14 de Nisan, el año en que muere Jesús, cae jueves. De modo que ese 14 de Nisan, que empieza en el calendario hebreo, el jueves empieza, los días empiezan por la noche, es decir, el jueves empieza por la noche. Y ahí pasa toda la noche jueves, todo el día del jueves y luego empieza el viernes por la noche. Y entonces ese día jueves es el 14 de Nisan y ocurre el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Luego pasa todo el viernes en la noche, el viernes por el día, que ese viernes completo es día de reposo, santa convocación, fiesta solemne, ningún trabajo se haga, es decir, es un Shabbat que no es sabático, es un reposo no sabático, y luego entonces vendría el sábado, que sería un sábado sabático, realmente día de reposo también, y luego entonces vendría el domingo de resurrección. En esta interpretación es muy interesante porque cuando uno trata de cotejar esta interpretación con lo que dice la Biblia, se sorprende de lo bien que encaja en este sentido. Primero porque Jesús es el Cordero Pascual, así que Jesús debió haber sido crucificado el jueves. No sé si lo ves acá en el gráfico. Sería el jueves. En esta interpretación voy a tratar de darte un cronograma, es un poquito más complejo porque habría que ir citando textos bíblicos que no quiero hacer para no hacer este post demasiado largo. Pero el jueves, empezando el jueves en la noche, ese día jueves en la noche, según Marcos capítulo 14, Jesús celebra la Santa Cena. La última cena con los discípulos empieza ese jueves por la noche, un poquitico más tarde. Jesús va a Getsemaní, ahí está orando con los discípulos antes del amanecer, en algún momento o quizás a la medianoche. Ahí ocurre la traición de Judas Iscariote. Jesús es traicionado, Jesús es entregado, Jesús es arrestado, los discípulos salen dispersados y al amanecer tempranito en la mañana, al amanecer del jueves, que es todavía jueves de Pascua, al amanecer, Jesús es llevado ante el concilio de los judíos y ahí es declarado culpable. Pero como los judíos no pueden matarlo, los judíos tienen que llevarlo ante quien tiene el poder ejecutivo de celebrar o desarrollar o efectuar una sentencia de muerte. Así que lo llevan a Pilato, rápido, un juicio sumarísimo, lo llevan a Pilato. Pilato dice, no encuentro mal en esto. Pilato lo lleva a Herodes, Herodes lo rechaza también y lo vuelve a llevar a Pilato. Y ahí es donde ocurre la famosa escena donde Pilato dice, bueno, estamos en la Pascua, la tradición en la Pascua es que os libere a un hombre. ¿A quién quiere que les libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo elige a Barrabás y dice, crucifiquen a Jesús. Así que todo esto ocurre muy rápidamente desde que empieza la noche del jueves y amanece la mañana del jueves. Recuerda que el jueves empieza por la noche, amanece la mañana del jueves, y en ese momentico de la mañana del jueves, ya a las 9 de la mañana, a la hora tercera, según el calendario hebreo, Jesús es crucificado. Y ahí, desde la hora tercera hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde, Jesús está en agonía en la cruz del Calvario. Y ahí en esa agonía terrible, Jesús muere a las 3 de la tarde, sería a las 3 de la tarde, sería el primer día. Jueves a las 3 de la tarde Jesús muere. Y este día jueves de Pascua es también la preparación, porque siempre que hay un día de reposo en Israel hay un día de preparación. Y cuando lo lees en la Biblia es la preparación de la Pascua. Lo vas a ver si buscas en alguna manera, buscas con algún programa, buscas preparación de la Pascua, te vas a dar cuenta que aparece varias veces que ese día de la muerte de Jesús es el día de la preparación de la Pascua. Y entonces es el día que tú preparas para el día de reposo, el día siguiente. Y ese día de preparación para la Pascua, los mismos fariseos no querían contaminarse en el juicio contra... Ahora, Jesús sale, Jesús es llevado, ya el jueves es llevado a la tumba, José de Arimatea lo desciende en el último momento, ya apenas está anocheciendo, José de Arimatea, y junto con las mujeres van a preparar los ungüentos, lo llevan a este sepulcro que estaba cerca de donde fue crucificado, de la calavera, del Gólgota, y ahí tienen que parar, porque entró el día de la santa, solemne, fiesta solemne, santa convocación, y se tienen que detener. Así que Jesús pasa esa noche de viernes, amanece el viernes, pasa todo el día el viernes, y este viernes es también, aparte del día de santa convocación, también es la preparación para el sábado de reposo, porque es el día antes del sábado de reposo. Y este viernes, preparación del día de reposo.
ahí es donde los fariseos se reúnen con Pilato y le dicen, oye, mira, Pilato, este hombre dijo que iba a resucitar, así que sería bueno que cuando dice la Biblia que cuando terminó la preparación hicieron eso, sería bueno que pusieras una guardia y protegieras la piedra. Así que cuando termine el viernes y empezando el sábado, quizás por la noche, en algún momento, los fariseos se acercan a Pilato y ahí es donde se envía la guardia romana, que estaría el viernes por la noche. Todo el viernes por la noche, todo el viernes por el día, y ahí hasta el sábado, que empieza el sábado en la noche, igual día de reposo. Este sería un día completo. El sábado sería el tercer día completo, la noche del sábado sería la tercera noche, y el tercer día, perdón, la noche del sábado sería la segunda noche y el tercer día, y ya la noche del domingo que empieza, ahí en esa noche del domingo, antes del amanecer, siendo aún de noche, llegan las mujeres a terminar el trabajo que no pudieron terminar la primera noche, y cuando llegan a llorar ahí a la tumba, se dan cuenta que la tumba estaba vacía. Ya Jesús antes del amanecer había resucitado. Y en esta cuenta sí nos da, en este formato sí nos da, sería el jueves por la tarde, primer día, el viernes todo el día, segundo día, y el sábado todo el día, tercer día. El domingo no, porque antes de que amaneciera ya Jesús había resucitado. Y las noches sería el jueves, el viernes en la noche, que sería después de que termine el jueves, empieza el viernes en la noche, el sábado en la noche, toda la noche, y el domingo en la noche, que empieza cuando termine el sábado, el día del sábado empieza, acuérdate que en calendario hebreo empieza la noche del domingo por la noche, el domingo en la noche, y antes de que amanezca el domingo, ya Jesús resucita. Así que en esta cuenta sí serían 3 días y 3 noches. Es una teoría muy interesante que me parece muy válida. Tiene muchos textos bíblicos que quizás si puedo voy a ir poniendo por acá en algún lugar para ir sustentándolo. De nuevo, la idea no es crear ronchas, no es crear divisiones, no es debilitar la fe de nadie. La idea es tratar de resolver un problema bíblico. Me pareció muy interesante, y recordarte que siempre en Semana Santa, la vista, el punto no es si Jesús murió o no murió el martes, el miércoles, el jueves, no importa, lo importante es que murió. Y sea cualquiera que sea la tradición que tú respetes, lo importante es que murió. Pero bueno, es una manera interesante de responder un aparente conflicto bíblico. Entonces, bueno, que Dios te bendiga, y deja tu comentario, dale me gusta, compártelo si llegaste hasta acá es porque te pareció interesante, y si tienes alguna duda, algún comentario que quizás te parezca que un texto no entra aquí, tíralo por abajo y a lo mejor entramos en un debate y aprendemos tanto tú como yo. Que Dios te bendiga mucho, un abrazo.